Esta lección estará dividida en tres partes. La primera será el análisis algebraico para obtener a la función de control de un sistema no lineal, algo que ya hemos hecho en las últimas clases. En la segunda sección crearemos el modelo en MATLAB y Simulink para que en la tercera estudiemos la relación entre las ganancias del control proporcional derivativo, por lo que puedes adelantar el video a los instantes de tiempo que ves en pantalla. A ver, tenemos un sistema dinámico de segundo orden, del cual queremos conocer la función de control para que su posición angular alcance un punto o siga una trayectoria. Para hacerlo, primero debemos conocer a la ecuación diferencial del sistema y luego expresarla en espacio de estados, lo cual es un proceso simple que ya hemos hecho muchas veces. Debemos destacar que en este sistema existe un vector que no vamos a linealizar, ya que queremos un controlador completamente funcional y sin limitaciones. Entonces, con nuestra ecuación diferencial en espacio de estados, debemos establecer nuestro objetivo, el cual es comparar las variables medidas con los valores deseados y que su resultado sea igual a 0. En este caso, como nuestro sistema es de segundo orden, existen dos variables, las cuales son la posición y velocidad angulares. Estas se restan con las posiciones y velocidades deseadas. Pero al no conocer la solución de la ecuación en espacio de estados, porque no conocemos los valores de la función de control, proponemos derivar a la función de error, de tal forma que podemos trabajar con la ecuación diferencial. Además, la derivada de los valores deseados dependerá de si queremos alcanzar un punto y quedarnos ahí o si queremos seguir una trayectoria. El problema es que en la ecuación de la derivada de la función de error conocemos a todas las variables excepto a la propia derivada del error, por lo que nos apoyaremos de la teoría de estabilidad de Lyapunov. El objetivo es proponer una medida de energía de la función de error cuya derivada sea definida negativa, lo que significa que el sistema pierde dicha medida de energía. Esto gracias a una función de control que podemos calcular usando esta teoría, que además de controlar al sistema, garantiza la estabilidad asintótica del error. Esto se consigue al proponer tres objetivos. 1. Que la diferencia entre los valores medidos y deseados sea igual a 0. 2. Debe existir una medida de energía. Y 3. A través de una función de control se debe garantizar que el sistema pierde esta medida de energía. Para conocer a la función de control y sin importar si queremos alcanzar un punto o seguir una trayectoria, se propone una medida de energía para la función de error, cuya derivada ideal será definida negativa. Sin embargo, su derivada real será este producto y lo que queremos es que también sea definida negativa. Para esto podemos igualar ambas derivadas de tal forma que algebraicamente estamos buscando que lo real sea igual o lo más cercano a lo ideal. Para resolver este problema, operamos algebraicamente a la igualdad de tal manera que podemos conocer cuál es el valor de la derivada del error. Y como anteriormente ya teníamos una ecuación con la derivada del error, ya sea para alcanzar un punto o seguir una trayectoria, podemos igualarlas y luego sustituir nuestra ecuación diferencial en espacio de estados, de tal manera que en la ecuación resultante conocemos a todos los términos excepto a la función de control, por lo que solo debemos simplificar algebraicamente, primero moviendo todos los términos del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación. Luego debemos saber si la matriz de entradas es invertible por los métodos convencionales al calcular su determinante, el cual nos indica que eso no será posible, así que mejor calculamos la forma pseudo inversa de dicha matriz y la multiplicamos en ambos lados de la ecuación. Pero recuerda que este producto no será igual a una matriz identidad, entonces expandamos los términos para operarlos uno por uno. Así notaremos que todo este término es igual al propio vector de entradas del sistema. De esta manera, la función de control es igual a todos estos términos, y como ves, el razonamiento para obtenerla sigue siendo exactamente el mismo que mostramos en las lecciones anteriores. Además, ten en mente que la función de control es un vector constituido por matrices y vectores, por lo que si quieres saber qué tipo de controlador obtuvimos, es importante que expandas todos los términos. Esto no es más que un proceso algebraico donde debes tener claro qué significa cada término y definir sus respectivos valores. Al final notarás que la segunda casilla del vector resultante es quien tiene los valores del controlador. Este elimina los fenómenos físicos propios del sistema, suministra el comportamiento deseado y garantiza la estabilidad del error, tanto de la posición como de su velocidad angular.
angular. De aquí debemos destacar dos cosas. 1. El resultado nos indica que la matriz K solo necesita de estos dos valores para que el controlador funcione correctamente. Y 2. El controlador es proporcional derivativo, ya que contiene al error de posición angular y a su derivada, o también conocida como error de velocidad angular. Ahora probemos todo esto en MATLAB. Primero establecemos todos los parámetros físicos del sistema en un archivo en blanco, incluyendo condiciones iniciales y los valores de la posición y velocidad deseadas. En nuestro caso, estamos alcanzando un punto y queremos mantenernos ahí, por lo tanto la velocidad deseada debe ser igual a 0. Asimismo, recuerda que nuestra matriz K para este problema específicamente requiere de valores solamente en dos de sus casillas, los cuales proponemos que sean iguales a 1. Por otro lado, dentro de un archivo de Simulink vamos a llamar a los valores de los parámetros físicos almacenados en el workspace. Asimismo, crearemos el bloque con la ecuación diferencial de nuestro sistema, a la función de error y a la función de control, pero en este último bloque sugerimos usar a la ecuación generalizada en vez de la ecuación simplificada. Ambas son lo mismo, pero en la lección anterior ya usamos la forma simplificada. Ahora regresemos a MATLAB para escribir a la función que ejecuta el modelo en Simulink, y además también incluyamos una sección de código que permita graficar los resultados obtenidos. Con todo esto podemos ejecutar el archivo de MATLAB, cuyo procesamiento puede tardar un poco en terminar, pero al hacerlo se nos mostrarán los gráficos con el comportamiento del sistema. En ellos se observa que tanto la posición como la velocidad angular alcanzan los valores deseados. Esto significa que la función de error para ambas variables será igual a 0 gracias a la función de control, y así se controla un sistema de segundo orden. Recuerda que aunque quieras controlar solamente la posición o la velocidad, ambas variables obligatoriamente deben involucrarse en el controlador, porque si quieres alcanzar una posición determinada, la velocidad debe ser igual a 0. Por otro lado, si quieres una velocidad determinada, la posición debe cambiar continuamente porque estás indicando que el sistema tiene movimiento. En resumen, determinar las variables a controlar, sus valores deseados y el tipo de controlador depende del orden de tu sistema y de la interrelación entre sus variables. Ahora sí estudiemos qué pasa si cambiamos los valores en la matriz K y cuáles son los criterios para esto. A ver, regresemos al modelo matemático de nuestro sistema. Con todo el análisis mostrado en esta clase, sabemos que tenemos una función de control simplificada y una en forma generalizada. Ambas son lo mismo, pero cuando las sustituimos en sus respectivas ecuaciones diferenciales, estas se reducen ya que muchos términos son eliminados algebraicamente. Esto significa que nuestro controlador, cuando es usado en el mundo real, obliga al sistema a comportarse como si fuera cualquiera de estas dos ecuaciones diferenciales. Pero de estos resultados podemos obtener un modelo alternativo. Solo debemos mover estos términos al lado derecho de sus respectivas ecuaciones. Y si recuerdas a la ecuación de error, esta simplemente es una resta entre los valores deseados y medidos, respetando ese mismo orden. Por lo tanto, sin importar si la ecuación está en espacio de estados o en forma escalar, obtenemos una ecuación diferencial que describe el comportamiento ideal de la función de error. ¿Pero de cuál error? ¿Del error de posición o del error de velocidad angular? Mira, en el vector de estados, la variable principal es la posición angular, porque es la última en integrarse y además su derivada es la velocidad angular. Este vector de estados también aparece en la función de error. Por lo tanto, el error de posición es la variable principal para esta ecuación alternativa. Entonces, la ecuación diferencial representa la evolución del error de posición. Aquí aparecen tanto el término proporcional del controlador como el término derivativo. Recuerda que la derivada del error de posición es igual al error de velocidad angular, ya que la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, repitiendo, esta ecuación diferencial se usa para describir el comportamiento ideal del error de posición angular, y de ella misma podemos conocer al error de velocidad o a la derivada del error de posición. Esto se puede hacer resolviendo la ecuación diferencial por el método que más te guste. Nosotros lo haremos expresándola como una ecuación en espacio de estados, de la cual calcularemos los eigenvalores de esta matriz, para luego proponer una solución generalizada, conformada por dos funciones exponenciales que dependen de los eigenvalores. También se necesitan a los eigenvectores del sistema, pero a nosotros nos interesa saber qué ocurre con estos valores y cómo afectan al error de posición y velocidad, ya que dependen de los valores de la matriz K, así que no resolveremos
la ecuación diferencial completamente. De hecho, ya con esta solución generalizada tenemos muchísima información porque podemos sustituir los eigenvalores y simplificar algebraicamente. Esto nos deja con tres funciones exponenciales escalares. La primera es una función decreciente que depende exclusivamente de uno de los valores asociados con la parte derivativa de nuestro controlador. La segunda y tercera función exponencial dependen de la raíz en los eigenvalores, quienes contienen a ambos términos pertenecientes a la matriz K. ¿Qué significa todo esto? En tus clases de álgebra, cuando te enseñaron a graficar funciones, quizá aprendiste que el producto entre dos funciones representa que una está acotando el comportamiento de la otra. Por ejemplo, en esta función, la variable t tiene un comportamiento lineal creciente, que cuando multiplica a otra función, por ejemplo, al seno de t, esto hace que dicha función tenga el mismo comportamiento que tendría por sí misma, pero su amplitud cambiaría progresivamente para coincidir con la amplitud de la primera función. Pues esto mismo ocurre con la solución de nuestra ecuación diferencial del error, porque esta función exponencial acotará la amplitud de todo este término, de tal manera que se garantiza que el error de posición y velocidad alcanzarán un valor igual a 0. Y como la función que acota la amplitud depende de este término, podemos dictaminar que entre más grande sea su valor, más rápido el error será igual a 0. Nosotros sugerimos que este valor sea mayor o igual a 2, ya que así se elimina la fracción en la función exponencial y entonces la tasa de cambio se vuelve unitaria. Pero eso solo funciona para acotar la amplitud del error y reducir el tiempo en el que éste alcanza un valor igual a 0. Ahora debemos establecer un criterio para que dentro de ese acotamiento y reducción no existan oscilaciones o estas sean muy pequeñas. Para ello debemos estudiar los tres tipos de amortiguamiento, que son parte de cualquier curso de ecuaciones diferenciales. En el primer caso, si queremos que el error tenga oscilaciones en su comportamiento, este debería ser subamortiguado, donde se debe cumplir con este criterio. Esto se debe a que si este valor se vuelve imaginario, estas funciones exponenciales se convertirían en funciones seno y coseno, las cuales crearían un comportamiento armónico que sería acotado por esta función exponencial. Por otro lado, si quieres un sistema críticamente amortiguado, es decir, sin oscilaciones y alcanzando un valor igual a 0 rápidamente, esta raíz debería ser igual a 0 para que solo actúe esta función exponencial. Y por último, si por alguna razón extraña no te interesa alcanzar un valor igual a 0 tan rápido como en los otros dos casos, pero tampoco quieres oscilaciones, tu sistema debería estar sobreamortiguado. Entonces, recuerda que estos criterios provienen del modelo dinámico del error de posición, el cual es un modelo ideal. Sin embargo, pueden ser muy útiles cuando uses un control proporcional derivativo en la vida real. De ti dependerá cuál de estos tres comportamientos quieres que tenga tu función de error, aunque nosotros comúnmente buscamos que tenga este comportamiento. Y a ver, sí, obtuvimos un control proporcional derivativo, así que mejor vamos a expresar a los términos K como las respectivas ganancias proporcional y derivativa. Lo único que hicimos fue cambiar su subíndice. Con esto ahora se entiende que la ganancia derivativa no hace esas mamadas de que la respuesta tiene sobretiros y de que si mueves la ganancia proporcional el sistema va más rápido o cualquier estupidez que dicen los pseudoexpertos en control. Mejor, para no revolvernos, vamos a resumir lo que aprendimos hasta ahora. El control proporcional derivativo por sí mismo no funciona y además es exclusivo para sistemas de segundo orden, y esta exclusividad también afecta a sus ganancias porque la ganancia derivativa acota al error y disminuye el tiempo en el que éste alcanza un valor igual a 0. Además, la relación entre la ganancia proporcional y derivativa determina si en la función de error existirán oscilaciones. Claro que cada sistema es diferente y puede que no todos obedezcan a estos criterios, pero al menos ahora sabes de dónde vienen y qué es lo que hacen. Incluso puedes probarlo con el modelo que estudiamos en esta clase. Solo cambia los valores dentro de la matriz K, que siguiendo lo que acabamos de explicar, las dos casillas que deben tener valores numéricos corresponden a las ganancias proporcionales
proporcional y derivativa respectivamente. Y si proponemos los valores que ves en pantalla y aplicamos los 3 criterios de comportamiento, nuestra función de error tiene los comportamientos que acabamos de explicar, ya que el controlador es quien elimina todos los fenómenos físicos, suministra el comportamiento deseado y garantiza que el error se comporte de esta manera. Ten mucho cuidado con esto, porque los comportamientos de la función de error no los obtuvimos al graficar la ecuación diferencial del error, sino que solo modificamos las ganancias, ya que el controlador es quien elimina todos los términos innecesarios y permite que la función de error se comporte de esta manera. Y créenos, para nosotros no es tan fácil tratar de explicar el razonamiento de todo esto, pero esperamos que ahora se entienda el funcionamiento de este controlador de una mejor manera. De cualquier forma, si tienes alguna duda, siente la libertad de contactarnos a través de esta plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.